Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Mi nombre es Ruth Quiñones. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de Facebook Live, totalmente en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros a través de esta página. Pues el día de hoy estamos aquí en una placita cerquita del Palacio de Alvarado, aquí en el centro de la ciudad, en una sombrita muy agradable porque hoy amaneció un día muy caluroso y pues mire la sombra de los árboles, qué maravilla, ¿verdad? Ay, a mí me encantan los árboles porque dan una sombra fresca y está uno muy a gusto en el lugar aquí de los arbolitos. Y pues bueno, el tema de hoy es muy hermoso, es un tema que la palabra de Dios nos revela, ¿verdad? Nos da y es un tema que yo creo que todos nosotros pasamos por procesos en nuestras vidas, por dificultades, por muchas cosas, ¿verdad? Cada una de las situaciones en las que nosotros vivimos en nuestra vida es un aprendizaje, ¿verdad? La vida está llena de aprendizajes. Y la vida está llena a veces también de tiempos tranquilos, pero luego de montañas difíciles, de acantilados, y luego otra vez bonanza, ¿verdad? Otra vez, y así nos la llevamos en la vida, ¿verdad? Hay quienes dicen, ay, es que yo una tras otra, problema tras problema, ¿verdad? Y hay otras personas que más tranquilos, ¿verdad? Pero sin duda alguna, todos tenemos circunstancias complicadas en nuestra vida de distinta manera. Puede ser enfermedad, problemas financieros, problemas laborales, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que pueden atravesarse en nuestras vidas, tal vez una enfermedad complicada, un tratamiento largo de alguna enfermedad, pero ¿sabe qué? En todos estos momentos, en todas estas circunstancias, sabemos que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros. Y también hay ocasiones cuando nosotros nos levantamos en Cristo, ¿verdad? Y queremos avanzar en el Señor y queremos cumplir nuestro propósito y bueno, traemos toda la actitud, ¿verdad? Pero a veces también el enemigo se levanta para querer destruir la obra de Dios. Hay veces que el enemigo viene a destruir hogares, viene a destruir familias, a distanciar a los hijos de los padres, a los matrimonios, ¿verdad? El sábado nuestro hermano Daniel, el pastor Daniel, nos compartía la palabra por ahí en la Marcha para Jesús y él nos hablaba de estadísticas de divorcios aquí en el estado de Chihuahua, y Parral pues no es un municipio que está exceptuado de eso. También en Parral existen más del 50% de divorcios en un mes de casamientos. Entonces, ¿qué casamientos? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo ahorita estamos viviendo tiempos difíciles y el enemigo ataca los matrimonios porque ese es un dardo muy certero, ¿verdad? Si ataca los matrimonios, ahí, mire, ya destruye familias, los hijos son afectados, la sociedad entera es afectada por esta situación. Entonces vemos que estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros tenemos que estar apercibidos en la palabra para poder estar firmes en nuestra fe, para estar firmes, para estar atentos y apercibidos a las situaciones que vienen a nuestras vidas. Y debemos de estar firmes en la roca que es Jesucristo. Debemos de estar confiando en el Señor, debemos de estar en constante comunión con nuestro Dios. La vida del cristiano es una constante comunión con el Señor, en tiempos de bonanza y también en tiempos de tormenta. En todo tiempo debemos de estar en comunión con el Señor, porque si estamos en comunión con el Señor, hermanos, pues va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Cuando vengan circunstancias difíciles a mi vida, a nuestras vidas. Y también es más fácil identificar las situaciones, de dónde vienen y por qué vienen, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da el discernimiento para poder identificar de dónde vienen los ataques. Entonces, qué importante es tener esa comunión con Dios. Como hijos de Dios, debemos de tener esa comunión con el Señor. Y mire, una de las personas que tenía una comunión muy estrecha con Dios era el apóstol Pablo. Él, cuando seguía antes de conocer a Cristo, él seguía a los cristianos y él lo hacía con mucha vehemencia, ¿verdad? Con mucha decisión, con mucha autoridad. Él tenía un carácter recio, un carácter fuerte.
aparte de que tenía autoridad en la comunidad, y él seguía a los cristianos con toda esa fuerza de su autoridad y su carácter que él tenía. Pero cuando Cristo se le apareció y él entregó su corazón a Jesucristo, hubo un cambio total, un cambio extraordinario en la vida de Pablo, y él empezó a servir a Jehová, a servir a Jesús, empezó a predicar el evangelio de Jesucristo, porque el Señor tuvo con él un trato muy especial, y él decidió entregarle su vida a Jesucristo y empezó a predicar de este Jesús que resucitó, que reina, que salva, que restaura, que transforma, que sana. Y no fue algo fácil para su vida, porque había persecución para los cristianos. Precisamente él formaba antes parte de esta persecución, pero el Señor lo llamó para ahora ser parte de los perseguidos. Qué tremendo, ¿verdad? Dios hace cambios extraordinarios en nuestras vidas. Dios transforma corazones de una manera poderosa, hermanos. Soy testigo de eso. Dios transforma corazones. Y con Pablo el Señor lo hizo. Y Pablo predicaba la palabra de Dios a pesar de las dificultades a las cuales él se enfrentaba, a pesar de la persecución, a pesar de que lo encarcelaban, a pesar de que lo azotaban, de tantas cosas que Pablo pasaba. Y en una de esas tantas situaciones, ¿verdad?, en las cuales que él se encontraba acusado, él defiende su ministerio. Y solamente yo quiero hablar de un solo punto, porque en esta lectura hay muchos puntos que podemos ver, pero yo solamente quiero hablar de una reflexión en esta mañana. Pablo estaba defendiendo su ministerio, y mira lo que él decía. Yo estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Me encantó este inicio de este capítulo. Yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjense cómo él se está refiriendo en este momento a Jesús, con mansedumbre y con ternura. Fíjense, no estaba hablando de un Jesús de otra forma, sino de un Jesús de mansedumbre y de ternura. Qué maravilloso, ¿verdad? Permítanme un segundo, hermanos. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga, que tenga buen día. Dios le bendiga. Entonces Pablo se refiere a Jesús como es que viene pasando la hermana Adelita, como un hombre se refiere a la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí está hablando tranquilos, vamos a hablar en paz, vamos a hablar. Y les dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga yo que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire, Pablo era un hombre sabio, Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, y aquí está hablando con autoridad. Está hablando de una manera humilde, pero con una autoridad de Dios tremenda. Qué deleite es escuchar, es leer la palabra de Dios, porque nos enseña, ¿verdad?, cómo actuar en tiempos difíciles. Él está hablando a la iglesia de Corinto y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y a este punto es el que yo quiero llegar. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con estos dos versículos quiero que reflexionemos, hermanos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Oh, qué gran revelación nos da el Señor! Dios le bendiga, pastor. ¡Qué gran revelación nos da Pablo en esta palabra! Dice, nuestras armas no son
carnales. No son como este mundo. Y nosotros vivimos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. No estamos en este mundo. No peleamos como en este mundo. No formamos parte de la milicia de este mundo, sino que somos de la milicia de Jesucristo. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros ya somos llamados hijos de Dios, ya no somos del mundo. Hemos sido parte, injertados a la familia de Jesucristo. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, que considere y crea con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros reconocemos nuestros pecados, se los confesamos a Él y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, lávame de mi maldad, Señor, reconozco que soy pecador, y entonces tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, Él entra a tu corazón. A partir de ahí tú ya tienes al Espíritu Santo en ti, porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno, así que ya lo tenemos aquí dentro de nuestro corazón, porque tú invitas a Jesús a pasar a tu corazón, pues ahí está Dios, Jesús y el Espíritu Santo, porque Dios es uno en tres personas. Y aquí está nuestro corazón. Entonces ahora ya somos llamados hijos de Dios. Entonces, aunque estamos en esta tierra, aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Y nuestras batallas, hermanos, nosotros entendemos que no son batallas naturales, que también nos encontramos con batallas espirituales. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, hablando precisamente de este tema. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuevamente, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahora hablándole a la iglesia de Cristo en Éfeso, les dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, ¿qué está diciendo aquí? En otras palabras, no tenemos lucha contra las personas. No es que yo esté aquí teniendo problemas con la suegra, con la tía, con la prima, con la hermana, con la vecina, con la compañera de trabajo. No se trata de personas, sino que vayamos más allá. En el mundo espiritual dice, tenemos lucha contra, dice en el versículo 12 de Efesios 6, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese aquí cómo la palabra de Dios nos da mucha revelación. Nos dice, cuando tú te encuentres con un problema por la vida, porque a veces nos encontramos con situaciones difíciles muy inexplicables, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero es que, porque no todas las batallas que tenemos, hermanos, son espirituales, hay que aclarar eso, porque a veces nosotros, si vamos a decir un ejemplo, si a mí me gusta mucho la Coca-Cola y tomo Coca-Cola todos los días por 20 años, y después me da diabetes, yo no puedo decir, ay, el enemigo me está atacando con el diabetes, si yo me estoy generando ese problema. Entonces, debemos de estar muy claros que no todos los problemas son espirituales, no todas las enfermedades son también o sea, cada situación en nuestra vida tiene un porqué. Y en el camino, hermanos, vamos entendiendo el porqué. Hay veces que Dios nos procesa, hay veces que es necesario pasar por dificultades. Hay copas, hermanos, que Dios no nos las va a pasar, tenemos que vivirlas, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones en nuestras vidas, hay muchos por qué de las situaciones, pero estamos hablando de esas situaciones espirituales en las que nosotros tenemos que estar apercibidos y detectar y decir, esto es espiritual. Entonces, yo tengo que darme cuenta de que no estoy luchando contra la persona, estoy luchando contra otras cosas, huestes y principados de maldad, dice, de este siglo. Y revela ahí en Efesios, nos revela, nos dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otro momento entraremos más en la descripción de qué potestad tiene los principados, qué autoridad tienen los principados, las potestades y los gobernadores, ¿verdad? Porque son diferentes, estamos hablando de rangos de espíritus de maldad, que están dice aquí, en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Pero mire la palabra de Dios, en donde estamos leyendo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice, como nuestra lucha no es natural,
sino espiritual. Nuestras armas, las armas que tenemos los cristianos, también no son naturales, son armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas? Nos hemos de preguntar, ¿cuáles son esas armas que nosotros tenemos? Mire, estas armas son poderosas porque son espirituales y provienen de Dios. Estas armas no las creamos nosotros, no las hicimos nosotros, sino que son armas que son de parte de Dios y que Dios nos las ha dado a nosotros como hijos de Dios. Dice, en otra parte Pablo enumera, entre otras, la dedicación a la verdad, la vida justa, la proclamación del evangelio, la fe, el amor, la esperanza de salvación, la palabra de Dios y la oración constante. Hermanos, son circunstancias, son armas que nosotros como hijos de Dios tenemos y que tenemos que estar utilizando estas armas. Mire, cuando un soldado va a pelear con una espada, tiene que saber usar la espada, ¿verdad que sí? No puede presentarse a la batalla nomás con la espada en la mano y sin saber cómo mover su espada, ¿verdad? Tiene que saber utilizar la espada. Y para poder saber utilizar la espada, tiene que dedicar tiempo al entrenamiento con esa espada. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar entrenados en nuestras armas espirituales, porque si nosotros no estamos entrenados en nuestras armas espirituales, a lo mejor no las conocemos, a lo mejor no las utilizamos, a lo mejor no las aplicamos. Hay quienes aplican y estudian la palabra de Dios y tienen esa arma, pero bien, dice, bien trabajada y bien, ¿cómo se dice? Bien entrenada, ¿verdad? Hay personas que escuchan, que leen, que analizan la palabra de Dios constantemente. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es la espada que penetra hasta los huesos. La palabra de Dios es un arma que nosotros tenemos, hermanos, que si la sabemos utilizar, destruye fortalezas, destruye cualquier situación, porque la palabra de Dios es la verdad. Cuando el enemigo le gusta atacar nuestra mente. Nuestra mente a veces es un campo de batalla, nuestro corazón es un campo de batalla. Y el enemigo ataca nuestro corazón y nuestra mente con mentiras. Y la palabra, que es la verdad, destruye las mentiras. Esta arma, hermanos, es poderosa en Dios y destruye fortalezas de parte del enemigo. Las destruye porque es la verdad. Esas mentiras que el enemigo viene, la palabra de Dios, las destruye. Hay veces que viene palabra y ay, eres fea, eres feo, ay, no vales, ay, nadie te quiere. Y luego viene la palabra de Dios con la verdad que dice, hijo mío, tú eres hechura mía. Yo te formé, yo te crié desde el vientre de tu madre. Mío eres tú. ¡Ay, qué hermoso! La palabra de Dios dice, yo pagué un precio alto por ti, tú eres mi hijo. Entonces esa mentira del diablo donde dice que no vales, que eres feo, que nadie te quiere, se destruye en ese momento, porque la verdad dice que Dios me ama. Y yo tomo la palabra que es la verdad y destruyo la palabra del enemigo. ¡Qué tremendo, qué maravilloso! Eso es un arma espiritual para cosas espirituales. Y nosotros tenemos que utilizar estas armas que el Señor nos ha dado. La fe, hermano, la fe es un escudo contra todas estas cosas, todas estas mentiras. Si yo tengo fe, si yo creo, hermano, oh gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Si yo tengo fe, el enemigo no va a venir a robarme lo que ya me ha dado. Oh gloria a Dios, aleluya. Mire, si el enemigo viene a decirte, te voy a robar ese matrimonio, voy a destruir tu matrimonio, te voy a separar. Mire, Dios es bueno y maravilloso. El Señor nos ha entregado un matrimonio, nos ha dado un regalo maravilloso que es esa pareja, es esa unidad. Eso el Señor ya te lo ha entregado, es tuyo. Es más, ya te casaste, fuiste a la iglesia, pusiste en manos de Dios ese matrimonio, hermano, es tuyo. Y si tú tienes fe en que Dios guarda tu vida, el Señor está contigo, el Señor ha dado promesas para ti, tu matrimonio, el Señor te ha dado unos hijos hermosos, el Señor ha bendecido tu hogar y el Señor dice que bendecirá no solamente en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. Hay promesas y esas promesas son verdad. Entonces yo con fe tengo que creerlas, con fe tengo que decir, en
enemigo me estás mintiendo, porque el Señor me ha dado, el Señor me ha entregado este matrimonio, el Señor me ha entregado este hijo, el Señor me ha dicho que bendecirá a mis familias, que bendecirá a mis hijos. Por lo tanto, aunque mi hijo ande por allá donde no debe de andar, aunque ande perdido, aunque ahorita ande confundido, en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo fe en lo que Jesús me dijo. Él me dijo que mi familia sería bendecida, que mis hijos proclamarían la verdad. Por lo tanto, mi fe destruye los dardos del enemigo, porque yo lo creo, La fe es un arma que Dios nos ha dado y debemos de trabajarla. Tenemos que usar esa fe, porque ¿sabe qué, hermano? El enemigo últimamente ha venido a atacar esa fe, a decirte, no, tú no puedes, ¿tú quién eres para pelear? Tú no, tú ni te levantes, es más, te voy a dar depresión, dice el enemigo, y nos pone todos tristes, ¿verdad? No, el Señor no nos quiere tristes, el Señor nos quiere firmes, adelante, peleando, dando la batalla por nuestra familia, dando la batalla por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo, por lo que el Señor nos ha dado. Hermano, firmes en la fe, firmes en la palabra. Dice que otra de las armas es el amor. Ay, me encanta esto, hermanos, porque el amor, dice la palabra de Dios, que cubre multitud de pecados. Cuando yo amo, yo perdono. Cuando yo amo, yo encuentro tranquilidad en mi familia, porque estoy dando amor. ¿Sabe qué? El amor viene de Dios. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo perdona, el amor que nos cubre, es ese amor que Dios nos da. Y ese amor lo necesitamos, el mundo necesita amor. Nuestra casa, nuestro hogar necesita amor. Necesitamos ese amor que Dios da. Buenos días, Dios le bendiga. ¿A qué hora salieron de casa pastoral? No sé, creo que ahí tiene pegado un horario. Ahí en la puerta tiene un horario. Pero ya no han de tardar, ya es tarde. ¿Y es tarde? Sí. ¿Está bien fuerte el calorón? Sí, siéntese acá en la sombrita. Sí, mira que hay sombrita. No, siéntese. Están esperando que abran aquí la casa pastoral, porque aquí enfrente hay una casa pastoral. Pero está el sol muy fuerte y vienen aquí a los arbolitos. Hermanos, amor, el amor cubre multitud de pecados. Y ese es un arma espiritual. Estamos hablando de un amor que Dios da. Un amor que es inquebrantable. Un amor que supera la traición. Un amor que supera el rechazo. Ay, hermanos, qué hermoso es tener amor. Qué hermoso es tener amor. Qué gusto me da saludar a mi hermana Rosy Quintana, a mi esposo Julio César, Ruta Costa. Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Tete y a nuestro hermano Raúl. Los queremos mucho. Dios les bendiga. Qué hermoso es el amor. Otra de las armas que Dios nos ha dado, hermanos, es nuestra esperanza de la salvación. Hermanos, no perdamos esa esperanza, porque la esperanza, hermanos, es algo que nos alienta y que nos fortalece. Todo cristiano tiene una esperanza. ¿Y sabe cuál es? Un día estará allá en el cielo con Dios. A mí me da tanta alegría tener esa esperanza, porque yo sé que un día yo voy a estar allá en el cielo con Dios, por una eternidad. Esa esperanza a mí me mantiene viva. Esa esperanza a mí me mantiene en fe, porque soy hija de Dios, porque soy hija de un rey. Él me ha escogido, Él me ha llamado, Él me ha transformado, Él ha quitado todo mi dolor, Él ha lavado ese pecado, Él me ha transformado. Y yo sé que tengo una esperanza, un día estar allá en el cielo. Esa esperanza, hermanos, nos levanta, nos fortalece, nos anima y nos mantiene creyendo. La fe en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Otra de las armas que tenemos es la verdad, caminar en verdad, hablar la verdad, vivir en verdad, en la verdad de Dios, hermanos. Conocer la palabra y vivirla, porque muchas veces leemos la palabra, pero no la hacemos. Entonces, no solamente ser oidores de la palabra, sino, buenos días, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios nos invita a ser hacedores de la palabra. Dios le bendiga. De una vida justa,
Dios quiere que vivamos una vida justa. Nuestra justicia, hermanos, nos defiende. Nuestra justicia nos defiende. Vivir conforme a la palabra de Dios. Santo Espíritu de Dios. Él está aquí en este lugar. Dios está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Gracias. Amén. Otra de las armas es la proclamación del Evangelio. Proclamemos el Evangelio. Hermanos, mire, si nosotros usamos todas estas armas, vivir una vida conforme a la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a vencer al enemigo. Nuestra vida en Cristo vence al enemigo. Ahora, tenemos que creer, hermanos, quiénes somos. Ayer nos hablaba nuestra hermana Daisy Lazos en la escuela en la predicación, nos hablaba lo importante que es que nosotros tengamos la identidad de Dios, la identidad de hijos de Dios. Porque, como decía ahorita al inicio, nosotros somos escogidos, llamados, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios, formamos parte de la familia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa identidad de hijo de Dios. La identidad de hijo de Dios, hermano, no me va a permitir pecar. ¿Por qué? Porque yo respeto, yo amo a mi Jesús y yo no quiero faltarle. No digo que no pequemos, hermanos, porque vivimos en un mundo y en un cuerpo de carne y por supuesto que fallamos, pero nos arrepentimos y reconocemos, ¿verdad?, ese pecado y no volvemos a hacerlo. Hay un arrepentimiento, porque el arrepentimiento quiere decir, oye, estás arrepentido, te duele, no lo vuelvas a hacer. Si nomás estás jugando en que, ay, sí, pido perdón y lo vuelvo a hacer, no estás arrepentido. Dios quiere que nosotros vivamos en ese camino de justicia. Hermanos, y cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, el Señor revela. El Señor te da revelación, te dice, mira, esta persona que está viniendo a tu casa no trae buenas intenciones. Y tú te puedes dar cuenta de ello, porque el Espíritu Santo, con el cual tú ya tienes una relación estrecha, te da palabra, porque Dios habla, hermanos, Dios habla. Hay gente que dice, es que no sé, yo lo sentí, tuve un presentimiento, o el Señor me hizo sentir, y nos damos cuenta de una y otra manera cuando algo no sucede que no hay buenas intenciones. Hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos. Cuando vienen luchas espirituales, estemos firmes en el Señor. Una iglesia lista, una iglesia percibida, una iglesia en el Señor. Hay veces que se permite que el enemigo entre a una casa, a una familia, a una iglesia, y cerramos los ojos y decimos, no pasa nada, pero está destruyendo, está separando, está metiendo problemas en la familia. Y nosotros, por no enfrentarlo, porque no, pues mejor me quedo callado. Dejamos que esas situaciones avancen. Hermanos, cuidado. Mi esposo dice mucho este versículo, seamos ágiles como las serpientes, pero tranquilos y pasivos como las palomas, ¿verdad? Pasivos como las palomas, ¿verdad? Prudentes, sabios, pero también rápidos como una serpiente. Tenemos, hermanos, que estar listos a lo que sucede a nuestro alrededor, detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Viene esto a destruir o viene a edificar? Hermanos, hay situaciones que vienen a destruir sutilmente y empiezan por algo pequeño, pero cuando menos pensamos han destruido grandes cosas. Nosotros, como pueblo de Cristo, debemos de tener la armadura del cristiano puesta, firmes, para identificar y saber, mis hermanos, que tenemos armas espirituales. No es tiempo de estar callados, sin hacer nada. Es tiempo de actuar, es tiempo de servir, es tiempo de vivir en justicia, es tiempo de predicar el Evangelio, es tiempo de enfrentar los gigantes, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. El ayuno es otro de nuestras armas espirituales. Ayunar, creerle al Señor. Hermanos, Dios nos defiende, Dios hace cosas extraordinarias. Sí, hay ataques, hay dardos, pero en el nombre de Jesús todo cae, porque Jesucristo ha vencido todo. El nombre de Jesús es más alto que cualquier circunstancia y en Él nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, debemos estar en Cristo, en Él.
Las batallas, hermanos, que están en el Antiguo Testamento, que donde dicen, me gusta mucho a mí un ejemplo muy tremendo que está ahí en el libro de Josué, cuando Josué y el pueblo de Dios iban a tomar un pueblo que se llamaba Ai. Acababan de ganar una batalla en Jericó y Dios les había dado una orden: no guarden nada de lo que hay ahí porque es anatema, es pecado que ustedes guarden algo de lo que había ahí. Y hubo un hombre que desobedeció a Dios y guardó cosas valiosas que se encontró allá en Jericó y las guardó en su tienda. Él metió anatema a su casa, metió pecado a su casa. En su corazón había habido esa, ¿cómo lo podemos decir? Él robó eso porque él tenía ambición de tener esas cosas valiosas. Entonces él desobedeció a Jehová y lo ocultó en su casa. Y eso que él hizo, Jehová sí lo vio. Quizás los demás no lo vieron, pero Jehová sí lo vio. Y cuando el pueblo de Israel fue a pelear contra el ejército de ahí, ¿qué creen? Empezó a perder. Porque había anatema, porque había pecado escondido en el pueblo de Israel. Dios sí lo sabía, el pueblo no, pero Dios sí lo sabía y se lo reveló a Josué. Desafortunadamente, él y su familia murieron a causa de esta desobediencia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, esta enseñanza es para que nosotros aprendamos. Cuando estamos en una batalla espiritual, es necesario vivir en santidad y en consagración, porque el pecado, hermanos, nos hace perder batallas. Entonces tenemos que estar firmes en el Señor. Esos pecados ocultos, quizás tú le puedes decir a todo mundo que no vives en pecado, pero Dios conoce los pecados ocultos. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no terminamos con esto? Híjole, no nos analizamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces tenemos pecados ocultos que no queremos soltar, que queremos mejor decir, no pasa nada, y lo queremos ignorar, pero ahí está. Debemos nosotros de presentarnos delante de Dios en justicia, en verdad, ¿verdad? Con un corazón agradable y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Si hay algo que a ti no te agrada, Señor, quítalo de mí. David era un hombre que reconocía y decía, Señor, te fallé. Pero él decía, lávame con un hisopo, límpiame. Es verdad, hermano, todos fallamos. Pero Dios quiere santidad en su iglesia. Dios no quiere una doble cara. Dios quiere que nosotros seamos santos para que podamos ganar las batallas, hermanos. Para que podamos ganar las batallas, hermanos. Dice la palabra de Dios, huid al diablo y él huirá de vos. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistirlo. ¿Cómo? Con fe, con autoridad, con la palabra, con ayuno, con oración, viviendo una vida consagrada con el Señor. Y él ni se va a acercar porque hay alguien de poder, porque hay alguien creyéndole al Señor, alguien firme en Cristo. Y el enemigo ni siquiera se va a acercar porque sabe que ahí no va a poder. Hermanos, es tiempo de guerreros valientes, es tiempo de enfrentar batallas y de ganar batallas en nuestros hogares, ganar batallas con nuestras familias. El Señor nos está pidiendo y la palabra de Dios nos lo dice. Nuestras armas, hermanos, es 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Y el versículo sigue, hermano, hablando otra verdad que más adelante lo vamos a ver, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Este es un secreto que nos va a ayudar a romper con pensamientos que vienen a destruir nuestra vida a través de palabras, de conceptos que vienen a meterse en nuestra mente. Pero ese versículo lo vamos a ver más adelante. La palabra de Dios, hermano, nos instruye y nos da armas para ganar batallas. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición es poder escudriñarla. Porque, hermanos, nosotros tenemos que seguir cada día aprendiendo más de ella. Yo entre más la conozco me doy cuenta de que más la necesito y que soy tan pequeña, hermanos, y que tengo tantas fallas. Ayer estábamos dando la clase de matrimonios y mi esposo le decía al matrimonio con el cual estamos todos los domingos,
y decía, no somos maestros, no somos pastores, no sabemos, pero hemos obedecido el llamado, hemos obedecido ese llamado de empezar a compartir la palabra de Dios. Igual yo, hermano, no soy pastora, pero Dios me hizo un llamado a compartir la palabra de Dios. Y a veces le digo, Señor, es que, ay Señor, no sé qué voy a decir, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que guía, es el que pone las palabras. Es su palabra la que habla, su palabra. Entonces, hermanos, busquemos a Dios en todo tiempo, busquémoslo. Necesitamos estar preparados, porque este tiempo, hermanos, tenemos que reconocer, vivimos tiempos difíciles. Y se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, para enfrentar los gigantes, para enfrentar los dardos del enemigo. Hermanos, Dios les bendiga. Hermano Alfredo, Dios me lo bendiga. Hermana Alma Chávez, qué gusto me da poderla saludar. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú estás con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, Señor, y que nos invita a vivir firmes en tu palabra, a conocer esas armas y a estar entrenados en esas armas, Señor. Porque ciertamente hay luchas, hay pruebas, y tenemos que estar listos para la batalla, para enfrentar esas batallas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, tú eres nuestro capitán, tú nos defiendes y tú nos guías a través de tu palabra, Señor, para poder enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que tengan una bendecida semana. Estamos iniciando ya el mes de junio. ¡Ay! Se me andaba pasando. Hoy, 1 de junio, es aniversario de bodas de mi papá y de mi mamá. Así que felicidades a mis papás que cumplen 53 años de casados. Un abrazo por ahí para mis papás. Dios los bendiga y siga usando sus vidas para bendición de muchas personas, como lo es también para mi vida tener estos papás. Y un saludo por ahí también a mi hermana Raquel Quiñones, que también está conectada. Dios te bendiga, Raquel. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Que Dios les bendiga.